Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para un buen cafecito y un chismecito jugoso, porque hoy nos vamos con todo. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas y más shippeadas del mundo de las telenovelas turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos que nos robaron el corazón en Erkencikus, Pájaro Soñador, y que desataron un verdadero huracán de rumores, esperanzas y desilusiones en la vida real. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se enamoró de la química explosiva que tenían en pantalla? ¿Quién no suspiró con cada mirada, cada sonrisa y cada escena romántica? Yo, la primera. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces supera la ficción, y otras veces simplemente la desmiente por completo. Hoy vamos a analizar a fondo todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha rumoreado y sobre todo, todo lo que la propia Demet Özdemir ha declarado sobre su relación con Can Yaman. Porque, amigos míos, hay algunas cosas que simplemente no creerán. Algunas declaraciones que los dejarán con la boca abierta y tal vez con el corazoncito un poquito roto. Pero antes de que entremos de lleno en el chismecito, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de mis vídeos, y aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejen su like si este tema les interesa. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que yo pueda seguir trayéndoles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Así que ya saben, a suscribirse. Ahora sí, ya sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué dijo realmente Demet Özdemir sobre Can Yaman? ¿Hubo amor verdadero? ¿Fue todo una estrategia de marketing? ¿Qué pasó realmente entre ellos después de que terminó Pájaro Soñador? Prepárense porque esto se pone bueno. Desde el primer momento en que Demet Özdemir y Can Yaman aparecieron juntos en pantalla, la química entre ellos fue innegable. No solo eran guapos y talentosos, sino que también parecían complementarse a la perfección. Su complicidad era evidente y, como dije antes, nos hicieron creer que el amor que interpretaban en la pantalla podría ser real. Los rumores de un romance fuera de cámaras no tardaron en surgir. Las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y comentarios de fans que juraban haberlos visto juntos en actitud cariñosa fuera del set de grabación. Las revistas del corazón especulaban constantemente sobre su relación y los programas de televisión turcos dedicaban horas a analizar cada uno de sus gestos y miradas. Pero a pesar de toda la especulación, Demet y Can siempre se mantuvieron herméticos al respecto. Nunca confirmaron ni negaron su relación, lo que obviamente alimentó aún más los rumores. Algunos decían que estaban juntos pero querían mantenerlo en secreto para proteger su privacidad. Otros, en cambio, aseguraban que todo era parte de una estrategia publicitaria para promocionar la serie. Lo cierto es que durante la emisión de Erkencikus, la pareja se convirtió en un fenómeno mundial. Su popularidad se disparó y comenzaron a ser invitados a programas de televisión, eventos y festivales en diferentes países. La gente los amaba y quería saberlo todo sobre ellos. Pero como suele suceder, la magia no dura para siempre. Después de que terminó Pájaro Soñador, la relación entre Demet y Can comenzó a enfriarse. Ya no se les veía juntos y los rumores de una posible ruptura comenzaron a intensificarse. Y fue entonces cuando Demet Özdemir, por primera vez, decidió hablar abiertamente sobre su relación con Can Yaman. En una entrevista para una revista turca, la actriz reveló que si bien había existido una conexión especial entre ellos durante la grabación de la serie, nunca llegaron a ser novios en la vida real. Sí, así como lo oyen. Demet negó rotundamente haber tenido una relación sentimental con Can Yaman, asegurando que su relación siempre fue profesional y de amistad. Admitió que la química entre ellos era innegable, pero que eso no significaba que estuvieran enamorados. Can y yo somos muy buenos amigos, dijo Demet en la entrevista. Nos entendemos muy bien y nos divertimos mucho juntos. Pero nunca hemos sido novios. Nuestra relación siempre ha sido profesional. La declaración de Demet causó un gran revuelo entre los fans de la pareja. Muchos se sintieron decepcionados al saber que el romance que tanto habían anhelado nunca había existido. Otros, en cambio, se negaron a creerle y continuaron aferrándose a la esperanza de que algún día Demet y Can volvieran a estar juntos. Pero la cosa no quedó ahí.
En la misma entrevista, Demet también hizo algunas declaraciones sobre Can Yaman que no gustaron nada a sus fans. La actriz criticó la actitud de Can durante la última etapa de la serie, asegurando que se había vuelto egocéntrico y que no se preocupaba por el bienestar del equipo. Can cambió mucho durante la última temporada de Pájaro Soñador, confesó Demet. Se volvió muy egocéntrico y solo pensaba en sí mismo. No le importaba el resto del equipo y eso me decepcionó mucho. Estas declaraciones de Demet fueron interpretadas por muchos como una confirmación de que la relación entre ellos no había terminado en buenos términos. Algunos incluso llegaron a especular con la posibilidad de que hubieran tenido una fuerte pelea que había provocado su distanciamiento. Pero, ¿qué dijo Can Yaman al respecto? Pues bien, el actor nunca se pronunció directamente sobre las declaraciones de Demet. Sin embargo, en varias entrevistas dejó entrever que no estaba de acuerdo con la versión de la actriz. Yo siempre he sido muy profesional y siempre he tratado de dar lo mejor de mí, dijo Can en una entrevista. No voy a entrar en detalles sobre lo que pasó entre Demet y yo, pero puedo decir que no estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. La tensión entre Demet y Can se hizo aún más evidente cuando ambos comenzaron a protagonizar nuevas series y películas. Ya no se les veía juntos en eventos públicos y evitaban mencionarse el uno al otro en sus entrevistas. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque a pesar de todo lo que se ha dicho y rumoreado, algunos fans siguen convencidos de que Demet y Can siguen teniendo sentimientos el uno por el otro. Argumentan que la química entre ellos es demasiado fuerte como para ser simplemente actuada, y que las declaraciones de Demet son solo una fachada para protegerse de la prensa y de las expectativas del público. Incluso algunos han llegado a decir que Demet y Can se ven en secreto y que mantienen una relación clandestina lejos de las cámaras. Por supuesto, no hay pruebas de esto y todo se basa en especulaciones y teorías conspirativas. Lo cierto es que a día de hoy, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un misterio. No sabemos qué pasó realmente entre ellos, ni si algún día volverán a estar juntos. Lo único que podemos hacer es especular y seguir soñando con que el amor que vimos en Pájaro Soñador pueda hacerse realidad algún día. Así que, amigos míos, después de este recorrido por la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo amor verdadero entre ellos? ¿O fue todo una estrategia de marketing? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet sobre Can? Quiero saber sus opiniones en los comentarios. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismecito tanto como yo. Recuerden que este vídeo solo es una recopilación de información y rumores que han circulado sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, y que no pretendo afirmar nada con certeza. Lo importante es que sigamos disfrutando de su trabajo como actores y que respetemos su privacidad, independientemente de lo que haya pasado entre ellos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que se hayan suscrito al canal, que hayan activado la campanita y que me hayan dejado su like. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet Özdemir y Can Yaman. Seguro que les encantará saber todo sobre su relación. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué otros temas les gustaría que tratara en mis próximos vídeos. Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, pero esperen, que todavía hay más chismecito que contar, asterisco, asterisco. Porque la historia de Demet y Can, mis amores, no se resume solo a esas declaraciones y a las especulaciones de los fans. Para entender realmente la complejidad de esta relación, tenemos que excavar un poquito más profundo y analizar el contexto en el que todo esto se desarrolló. Vamos a empezar por hablar de la presión mediática. Imagínense por un momento ser dos jóvenes actores, catapultados a la fama internacional de la noche a la mañana. De repente todos quieren saberlo todo sobre sus vidas, desde lo que desayunan hasta con quién se van a dormir. Los paparazzi los persiguen a todas partes, sus fotos aparecen en todas las revistas y cada uno de sus gestos es analizado al milímetro. Eso es una locura. Y claro, en medio de toda esa locura, también está la presión de los fans.
Miles, incluso millones de personas, que están convencidas de que están enamorados y que deben estar juntos. Que les escriben cartas, que les envían regalos, que les dedican canciones y poemas. Es una presión enorme. En ese contexto, es comprensible que Demet y Can hayan optado por mantener su relación en secreto. Quizás no querían que la presión mediática y la de los fans afectara su relación. Quizás simplemente querían proteger su privacidad. O quizás, como dice Demet, nunca hubo nada más que una amistad y una relación profesional. Pero también hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento turca es muy diferente a la nuestra. Allí las telenovelas son un negocio muy serio y las cadenas de televisión y las productoras tienen mucho poder. No sería descabellado pensar que a Demet y a Can se les presionó para que mantuvieran la ambigüedad sobre su relación, para así seguir alimentando el interés del público y promocionando la serie. De hecho, hay muchos ejemplos de parejas de telenovelas que han fingido un romance para promocionar la serie y luego, una vez que la serie termina, cada uno sigue su camino. ¿Será este el caso de Demet y Can? Es una posibilidad. Otro factor importante a tener en cuenta es la personalidad de ambos actores. Demet Özdemir es conocida por ser una persona muy reservada y discreta, que no le gusta hablar de su vida privada. Can Yaman, por otro lado, es mucho más extrovertido y mediático, y no tiene problemas en mostrarse tal y como es. Esta diferencia de personalidades podría haber influido en la forma en que manejaron su relación. Quizás Demet se sentía incómoda con la atención mediática y prefería mantener la distancia, mientras que Can estaba más dispuesto a dejarse llevar por la corriente. Además, hay que considerar que después de Pájaro Soñador, las carreras de Demet y Can tomaron rumbos muy diferentes. Demet se quedó en Turquía y siguió protagonizando telenovelas de éxito, mientras que Can se mudó a Italia y comenzó a trabajar en proyectos internacionales. Esta distancia física también podría haber contribuido a su distanciamiento. Es difícil mantener una relación, ya sea de amistad o de amor, cuando se vive en países diferentes y se tienen agendas muy apretadas. Pero a pesar de todo esto, la esperanza de los fans no se ha extinguido. Todavía hay quienes creen que Demet y Can volverán a estar juntos algún día. Que el tiempo curará las heridas y que el amor triunfará al final. Y, quién sabe, quizás tengan razón. Quizás Demet y Can se den cuenta de que se equivocaron al separarse y decidan darse una segunda oportunidad. Quizás vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie y la química entre ellos vuelva a encenderse. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Los finales felices existen, aunque a veces tarden en llegar. Así que mientras tanto sigamos soñando y sigamos disfrutando del talento de Demet Özdemir y Can Yaman, ya sea juntos o por separado. ¿Y ustedes, mis chismosos favoritos, qué piensan? ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios. Quiero saber sus teorías. Y ahora sí, me despido. No olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo chismecito. Besitos.